Dejaron mi nombre fuera de la nota de prensa, no enterrado en la letra pequeña, no mal escrito, simplemente ausente. No fue una errata, no fue un descuido, solo silencio, como si nunca hubiera existido. 2 días antes era yo quien estaba de pie frente a la junta directiva sosteniendo el plan de integración de sistemas que nos aseguró el contrato de $140 millones con el Departamento de Energía. Un contrato que nuestra empresa había perseguido durante 5 años. Un contrato para el que yo había diseñado cada justificación técnica después de innumerables jornadas de 16 horas, múltiples rechazos y una brecha de seguridad de última hora que resolví personalmente a las 3 de la madrugada sin apoyo. Me llamo Trameril Calden, arquitecta de sistemas senior. Al menos eso es lo que todavía dice la placa descolorida en la puerta de mi despacho. He estado en Stratum Analytics desde los inicios. Fui la segunda empleada antes de que tuvieran sistemas de nóminas, antes de la máquina de expreso en el vestíbulo, antes de que nuestro logotipo dejara de ser un clipart. Me quedé durante la amenaza de bancarrota en 2011, el colapso de la fusión en 2016 y la discreta salida del fundador en 2018. Me quedé cuando me pidieron que aceptara un recorte salarial temporal por el futuro. Me quedé cuando ascendieron a hombres más jóvenes, más ruidosos y menos competentes por encima de mí y lo llamaron imagen estratégica, porque creía en el trabajo, porque creía que estábamos construyendo algo que valía la pena defender. Pero la creencia no significa nada en una sala de juntas llena de gente que solo levanta la vista cuando huele el crédito. El correo llegó a las 9:04 a.m. Asunto: victoria histórica. Felicidades al equipo. El cuerpo era un desastre brillante y teatral, párrafos pulidos sobre innovación, liderazgo audaz y pensamiento estratégico fresco. Incluso había una foto adjunta. Jasper Dorian, nuestro vicepresidente de operaciones de 34 años, sonriendo con las mangas remangadas, flanqueado por personas que no habían escrito una sola línea de código, ni tocado un solo cable en todo el despliegue. Ninguna mención de la arquitectura, ninguna mención del modelo de integración, ninguna mención de mí, ni siquiera un susurro, solo aplausos retocados y frases huecas sobre el éxito colectivo. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla con las manos inmóviles sobre el teclado. No parpadeé, no me moví, no hablé. Porque ¿qué dices cuando reparten la gloria de tu trabajo como si fueran recuerdos de fiesta y de alguna manera se olvidan de mencionar a la persona que construyó la casa? Abrí el dossier del proyecto de cara al público. Página 6. Atribución del marco. Ahí estaba. Esquema del sistema proporcionado por el equipo de consultores bajo la supervisión del vicepresidente. Equipo de consultores. Sin nombres. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Cada vez golpeaba más frío. No solo me estaban dejando fuera del foco, estaban preparando el terreno para dejarme fuera del futuro. Pero no corrí por el pasillo. No grité. No pedí una explicación. No simplemente sonreí una sonrisa débil y tensa, porque mientras estaban ocupados puliendo sus titulares, habían olvidado algo. No se puede robar lo que no se posee. Y yo me había asegurado hace mucho tiempo de que la única firma legalmente vinculante en la licencia de la infraestructura principal fuera la mía. Que celebren. Esperaré. Pronto tendrán noticias mías. 2 días después me llamaron a una reunión. Sin orden del día. Sin contexto. Solo una invitación en el calendario titulada Sesión de alineación de estructura, Suite Ejecutiva B. No esperaba una disculpa. No soy ingenua. Pero sí esperaba algo, una formalidad, una postdata, quizás una explicación corporativa bien ensayada para mi omisión, una oportunidad para que lo arreglaran, para que pulieran los bordes de lo que claramente esperaban que yo me tragara en silencio. Cuando entré en la sala de conferencias acristalada, Jasper ya estaba sentado, traje azul, marino, impecable, un bolígrafo Montblanc girando entre sus dedos. A su lado se sentaban 2 mujeres que no reconocí, una de un gris de recursos humanos con un moño apretado y ojos de compasión corporativa. La otra llevaba un bloc de notas legal y el silencio de un abogado.
Jasper sonrió cuando me vio del tipo de sonrisa que se practica cuando estás a punto de traicionar a alguien y no quieres parecer el villano en la transcripción de la declaración. Merrill dijo señalando el asiento frente a él. Primero, gracias. Tu trabajo en el contrato del DOE fue excepcional. De verdad, has puesto el listón muy alto. No me senté. Continuó. Dicho esto, con la próxima transición de la empresa hacia servicios gubernamentales, a gran escala, hemos tenido que reasignar los roles de liderazgo y técnicos para reflejar mejor nuestra estrategia de futuro. Ahí estaba. Deslizó una carpeta sobre la mesa demasiado gruesa para algo bueno, demasiado formal para algo justo. La abrí. Las palabras golpearon como una caída repentina de la presión del aire. Ajuste de cargo. Reajuste de remuneración. Limitación de acceso. Efectivo inmediatamente. Me estaban degradando. Me estaban recortando el sueldo un 43%. Me quitaban la autoridad para tomar decisiones. Cambiaban mi título de arquitecta de sistemas senior a asesora técnica de legado. Legado. Así es como te llaman cuando te quieren lo suficientemente cerca para la foto de empresa, pero demasiado lejos para importar. Conservarás tu despacho, añadió Jasper, con voz suave como si me estuviera haciendo un favor. Y por supuesto, honraremos tus contribuciones internamente. El nuevo puesto es consultivo, menos carga operativa, más liderazgo intelectual. Lo vemos como una posición de alta consideración. Miré el documento frente a mí. Incluso habían incluido un bloque para la firma ya rellenado con la fecha de hoy. ¡Qué eficientes! La mujer de RR, HH, deslizó una impresión brillante sobre la mesa. Una representación enmarcada del diagrama del sistema del DOE. Mi diagrama. Al pie la leyenda decía, impulsando el mañana, el marco de Jasper Dorian. Mi nombre no estaba en ninguna parte, ni siquiera en los metadatos. Era un monumento, no a mí sino a mi relevancia. No me estaban degradando, me estaban jubilando. Mientras aún estaba de pie, levanté la vista lentamente, hice contacto visual con cada uno de ellos y luego cerré la carpeta con calma. Haré que mi abogado revise esto, dije. Mi voz no tembló, ni un poco. Jasper parpadeó. Por supuesto. Solo es una formalidad. No dije. La formalidad fue dejar mi nombre fuera del dossier del contrato. Esto es otra cosa. Cogí la impresión enmarcada, la sostuve un momento en mis manos, el frío cristal contra mis dedos, y la volví a colocar suavemente sobre la mesa. Podéis quedárosla, dije. Yo ya poseo el original. Y salí. No rápido, no enfadada, simplemente firme, porque esto no era un final, era una declaración. Acababan de cruzar una línea, y yo no levanto la voz. Reescribo contratos, que piensen que han ganado. Aún no había hecho mi primer movimiento. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 8:03 a.m., el mismo sitio de aparcamiento, el mismo viaje en ascensor, el mismo pasillo que había recorrido durante 16 años. Pero algo se sentía diferente, no ruidoso, no obvio, simplemente más frío, como si a las paredes les hubieran enseñado a olvidarme de la noche a la mañana. Mi puerta todavía decía Dra. Merrill Colden, arquitecta de sistemas senior, pero ya no era eso, ¿verdad? No oficialmente. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y esperé. Ningún aviso, ninguna invitación a reuniones, ningún mensaje de Slack, ni siquiera un buenos días. A las 10:16 a.m. lo vi una sincronización de estrategia en el calendario compartido. Despliegue de la fase INT del DOE, el mismo proyecto que había diseñado, modelado e iterado hasta la perfección. No me habían invitado, ni siquiera como observadora. Por costumbre, caminé hacia la sala de conferencias. Las paredes de cristal me ofrecían una vista clara de la reunión. Jasper estaba al frente con un puntero láser en la mano, narrando con confianza mis diapositivas. El equipo asentía, tomaba notas, participaba. Nadie miró al cristal. Me quedé allí un momento invisible a plena vista y luego me di la vuelta. De vuelta en mi despacho, abrí mi bandeja de entrada, todavía vacía, excepto por un correo reenviado sin contexto. Asunto.
Pensé que te gustaría esto. Era un enlace a un artículo titulado Celebrando el legado honrando los hombros sobre los que nos apoyamos. Una carita sonriente, como si lo que me estaban haciendo fuera una broma, o peor aún, un cumplido. Todavía estaba mirando la pantalla cuando llegó el siguiente mensaje. Este no era para mí. Lo supe de inmediato del tipo de error que solo se detecta si has vivido en sistemas de correo electrónico más tiempo del que la mitad del personal lleva viva. Era de Sophie, la nueva asistente ejecutiva de Jasper. Tenía la intención de reenviarlo al grupo de operaciones del proyecto, pero hizo clic en mi nombre por error. Asunto: Estrategia de transición de fase de legado. Mi nombre estaba en la primera frase. Jasper quiere que Meryl conserve el título solo por las apariencias. No la copiéis en hilos operativos. Es esencialmente un artefacto viviente, en este punto sin valor añadido. Sed respetuosos, pero mantenedla fuera de cualquier cosa crítica. Un artefacto viviente, no jubilada, no en transición. Artefacto como si perteneciera a una vitrina con una placa y un foco tenue. Al principio no pude moverme. Mis manos flotaban sobre el teclado, los dedos quietos. No solo me olvidaron, lo planearon. Cada asentimiento en esa reunión, cada media sonrisa en el pasillo, cada frase en esa carpeta. No fue incompetencia, fue diseño. Miré la pantalla con el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro impasible. Y fue entonces cuando recordé el paquete de firmas, el que había finalizado digitalmente y subido para el cumplimiento del DOE. Abrí el sistema interno, y ahí estaba pendiente, sin firmar, sin enviar. La pieza final de la presentación de la arquitectura, la página de firmas con mi nombre, había sido discretamente excluida. Sin ella, el contrato no era legalmente vinculante. Habían celebrado. Habían actualizado los banners de LinkedIn. Habían enviado champán a los clientes. Todo sin darse cuenta de que estaban bailando sobre una falla que yo todavía controlaba. Me recliné en mi silla y exhalé. No con derrota, con conciencia. Esto no era solo una traición, era una imprudencia. Me querían fuera silenciosa, educada, borrada. Pero habían olvidado quién era la autora de los cimientos. Cerré mi portátil. Mis manos ya no temblaban. En su lugar se movían con un propósito. Fui al cajón inferior de mi archivador y saqué un estuche que no había tocado en años, delgado, de cuero negro, con la cremallera rígida por el desuso. Dentro había una memoria USB plateada, sin etiquetas, sin logotipos, solo acero pulido y 3 capas de cifrado. Esa unidad contenía cada versión de la arquitectura del sistema del DOE, cada certificado, cada marca de tiempo de revisión. Y lo más importante, la licencia de propiedad intelectual registrada a mi nombre, notariada y aún activa. Pensaban que poseían el plano. No lo hacían. Lo estaban alquilando de mí. Y según la cláusula de licencia presentada hace 15 años, si alguna vez me eliminaban de cualquier proyecto activo del DOE, vinculado a mi marco, la licencia se autoterminaría. Sin licencia. Sin derecho legal a construir. No solo me habían borrado, habían invalidado todo, y todo lo que se necesitaría era un mensaje para demostrarlo. No lo envié. Todavía no. Que sigan aplaudiendo. Pronto el silencio hablaría más alto de lo que yo jamás podría. La llamada llegó a las 9:41 am, no a la línea de mi despacho que había enmudecido hacía días como si el resto del edificio hubiera acordado colectivamente fingir que ya no existía. No, esta llamada llegó a través de la línea segura, la que estaba conectada directamente al cortafuegos, el número al que solo 5 agencias tenían acceso, todas federales. En el momento en que sonó, lo supe. Habla la Dora Caolden, respondí con voz neutra. Una pausa. Luego una voz mesurada, masculina, cortante, pero educada. Doctora Caolden, soy Marshall Quinn, del Departamento de Energía División de Infraestructura. Tiene un momento para discutir el cronograma de despliegue del proyecto Avail 7. Parpadeé lentamente. ¿Llama para hablar conmigo?, pregunté, cuidando de mantener mi voz neutral. Otra pausa. Sí.
Usted figura como la arquitecta técnica principal y el punto de contacto principal para la supervisión del despliegue. Me senté más erguida. Mi pulso se mantuvo firme. Puedo preguntar a qué versión del marco se refiere, dije. Hubo varios borradores internos. La que se presentó en el paquete de la propuesta final. Lleva su firma metadatos y cadena de revisión. Todos los archivos de esquema clave enlazan a su repositorio de compilación original. Por supuesto que sí. Porque habían usado mi trabajo todo y luego habían intentado borrar el sello del autor. Para el gobierno yo seguía haciendo el proyecto. Es correcto, dije en voz baja. Yo redacté la arquitectura, diseñé la matriz de riesgos y supervisé los modelos de cumplimiento. Excelente, respondió. Nuestro equipo de operaciones está preparando la secuencia de integración preliminar. Tenían la impresión de que usted dirigiría la coordinación. Dudé. Técnicamente, dije, he sido reasignada a un puesto de asesoramiento no ejecutivo en Stratum Analytics. No he estado involucrada en la planificación estratégica desde el anuncio del premio. La línea se quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado más firme, más pesado. Eso va a ser un problema. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería otra voz, se unió a la línea, esta vez de una mujer nítida y deliberada. Soy Carla Wynne, de la Oficina de Política de Adquisiciones Federales. Me gustaría aclarar algo, doctora Colden. Me enderecé instintivamente. Por supuesto. No perdió el tiempo. El contrato Avail 7 fue aprobado bajo el entendimiento de que usted y no Stratum Analytics actuaría como la líder técnica. Su nombre aparece en todas las secciones críticas de diseño, incluyendo los segmentos de integración clasificados. Si ya no ocupa ese puesto, el contrato requerirá una reevaluación inmediata. Ahí estaba. Innegable. Irrevocable. No solo habían intentado borrarme, habían construido todo su futuro sobre mi nombre y no se habían dado cuenta de que yo era la viga de carga. Entiendo, respondí. Esperaremos una aclaración formal, dijo Carla. Pero para ser directos, sin Meryl Colden no hay proyecto. Y luego la línea se desconectó. Me quedé quieta con la mano apoyada en el auricular. Sin pánico, sin rabia, solo conciencia. Por primera vez en semanas, el silencio a mi alrededor no se sentía como un borrado. Se sentía como una ventaja. Pensaban que me habían neutralizado, archivado, silenciosamente enterrada con un diagrama enmarcado y un título reducido. Pero ahora, las más altas esferas del gobierno federal acababan de trazar una línea en la piedra, o se queda o el contrato se va. Y fue entonces cuando comenzó el cambio no solo en el proyecto, sino en el edificio. A las 10:02, un susurro recorrió los pasillos. No lo suficientemente alto como para oírlo claramente, pero lo suficientemente urgente como para tener peso. A las 10:46, un correo electrónico llegó a las bandejas de entrada, aviso de retención temporal. Avail 7. Debido a discrepancias no resueltas en las asignaciones de personal y la autoridad técnica, la ejecución del contrato está en espera pendiente de aclaración. El acuerdo de $740 millones acababa de ser congelado. Sin drama, sin conferencias de prensa, solo una retención silenciosa desencadenada por un único eslabón intacto: mi nombre. No me regodé, no sonreí. Revisé mi agenda y silenciosamente reprogramé una cita con el dentista. Al final del pasillo oí puertas abrirse y cerrarse con rapidez. Voces urgentes. Pasos que se movían demasiado rápido para un martes. Me habían borrado de la foto, pero olvidaron quitar la marca de agua, y ahora la imagen se estaba desmoronando. A la 1:15 p.m. llegó la solicitud de reunión. Asunto urgente. Reevaluación estratégica. Aclaración de supervisión de Avail 7 organizador. Jasper Dorian. Asistentes requeridos. Meryl Colden. Legal contratos. Operaciones ejecutivas. No acepté. No decliné. Simplemente respondí con una frase. Por favor, consulten la cláusula 14 del acuerdo de licencia. Sin saludo. Sin línea de asunto. Solo esas 11 palabras.
Porque la cláusula 14 es muy específica. Cualquier proyecto que implemente marcos propietarios creados por el titular de la licencia debe mantener al titular de la licencia como la autoridad técnica principal durante todas las fases de despliegue. El incumplimiento de esto invalida todas las licencias asociadas. En términos sencillos, sin Merrill no hay licencia, no hay producto, no hay contrato. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo de mi té. Al otro lado del pasillo oí la voz de Jasper subir y luego desaparecer de nuevo en un susurro frenético. La puerta de la oficina de legal se abrió y se cerró. Llegó una segunda asistente sin aliento, susurrando entre dientes. Nadie llamó a la mía. Ya no. A las 2:04 p.m. apareció un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, deberías ver esto. Era de Elijah Tran, un ingeniero de sistemas con el que no había hablado en casi un año. Adjunto un PDF con fecha de hace 8 meses. Proyecto Fénix, estrategia de sucesión de infraestructura. Era interno, confidencial, marcado como borrador pre-implementación. Y lo explicaba todo. El documento detallaba un plan de migración posterior a la adjudicación, paso a paso sobre cómo eliminar gradualmente mi papel, transferir el conocimiento del sistema a un proveedor externo y borrar gradualmente mi visibilidad del proyecto del DOE. Incluso había puntos de conversación para declaraciones públicas. Honramos el legado de la doctora Colden. Ella sentó las bases de nuestro futuro. Su influencia vive en cada cable. Era un discurso fúnebre disfrazado de plan de despliegue. Lo habían estado elaborando durante casi un año, mucho antes de la nota de prensa, antes del recorte salarial, antes del homenaje enmarcado. No solo me habían borrado, nunca tuvieron la intención de mantenerme. Cerré el archivo lentamente con la mandíbula apretada. Mi pecho estaba en calma, mis manos firmes. Luego vino la fractura final. A las 4:46 p.m. llegó un mensajero sin correo electrónico, sin previo aviso, solo un sobre sellado dejado en mi escritorio. Sello de la Casa Blanca. Papel de verdad. Dentro una oferta formal. El gobierno federal me ofrecía un contrato directo. Consultora técnica principal independiente. Proyecto de infraestructura Avail 7. Ya no reportaría a través de Stratum Analytics. Reportaría directamente al Departamento de Energía. La compensación era el doble. La autorización de seguridad sin restricciones. No había halagos ni palabrería. Solo un hecho. Elegimos su diseño. Pero lo que es más importante, la elegimos a usted. Releí la carta una vez, luego otra. No por incredulidad, sino porque había algo profundamente satisfactorio en verlo por escrito. A las 5:03 p.m. la firmé. Bolígrafo con adornos dorados. Papel grueso, sin testigos. Luego metí la mano en mi cajón y saqué un último sobre la carta de revocación de la licencia. Firmada, notariada, con efecto inmediato. Pasé por el despacho de cristal de Jasper sin llamar. Coloqué el sobre suavemente en su escritorio. Sin nota, sin explicación. Pronto lo entendería. Que lo abra cuando el edificio esté en silencio. Que sienta el mismo silencio que intentaron darme uno que dice: se acabó, incluso antes de que nadie se atreva a decirlo en voz alta. No me di la vuelta. No lo necesité. A las 8:20 de la mañana siguiente, el aire en la oficina era diferente, no tenso, fracturado, como si las paredes finalmente se hubieran dado cuenta de la mentira y no supieran si sostenerse o hacerse añicos. Las conversaciones morían en el momento en que alguien entraba en una habitación. Las sonrisas eran tensas, el contacto visual era escaso. A las 10:06 a.m., el Slack de la empresa se iluminó. Un único mensaje de legal fijado en todos los canales de proyecto. Contrato federal 7453 a Avail 7 actualmente en revisión. Toda comunicación relativa a la estrategia de despliegue debe pausarse hasta nuevo aviso. Nadie usó la palabra incumplimiento, pero la ausencia de negación lo decía todo. A las 11:20 a.m., Jasper se había encerrado en su despacho. Se vio entrar a 3 ejecutivos. Ninguno parecía confiado. Uno salió con la cara pálida y caminando de un lado a otro.
No me moví. Mi bandeja de entrada, sin embargo, se había transformado. Ahora había mensajes docenas de antiguos colegas, miembros de la Junta, que no me habían hablado en años antiguos, becarios, que de repente recordaban cómo se escribía mi nombre. Algunos eran teatrales. Espero que estés bien, vi algo de revuelo sobre la situación del DOE. Pienso en ti. Otros eran desesperados. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hacer una llamada para aclarar tu papel actual con Abel 7? Parece que hay sí cierta confusión. No respondí. Todavía no. A las 2:47 p.m. el mundo se puso al día. Reuters dio la noticia. Contrato de energía federal congelado tras tergiversación de personal. Fuentes apuntan a discrepancia de licencia y represalias internas. No me nombraron. No era necesario. El titular hizo suficiente daño. A las 3:30 el valor de nuestras acciones había caído 6 puntos. A las 4:10 3 socios federales suspendieron las negociaciones de proyectos no relacionados citando una revisión de la postura de cumplimiento. A las 5:02 mi enlace de la Casa Blanca envió una discreta actualización. La oficina de adquisiciones está al tanto de la actividad mediática. No haremos comentarios. Proceda según lo planeado. Planeado. Lo sabían. Estaban observando. Y no iban a intervenir porque yo ya me había retirado. Esa noche atravesé las puertas de cristal de Stratum Analytics por última vez. Sin despedida, sin correos de adiós, sin aplausos, solo miradas. Algunas personas se dieron la vuelta. Otras parecían querer decir algo, pero no encontraban palabras que sobrevivieran al momento. Un analista junior se levantó cuando pasé puro instinto. Creo luego se sentó de nuevo sin hablar. Llegué al ascensor, pulsé el botón y vi mi reflejo en las puertas espejadas. Seguía siendo yo, pero finalmente completamente yo, sin un título colgando de mi cuello como una correa, sin un despacho de cristal convertido en celda, sin un guión preaprobado. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, exhalé no de alivio, todavía no, de finalidad. Esto ya no era supervivencia, era reclamación. Que Jasper le explique a la Junta cómo su proyecto estrella se perdió por arrogancia. Que descubran cuántos puentes quemaron tratando de enterrar el plano mientras el arquitecto todavía tenía los derechos de autor. Que el silencio que dejé atrás haga lo que el silencio hace mejor resonar. Y cuando llegue a las personas que una vez miraron a través de mí, cuando se asiente en esa sala de conferencias vacía que solían llamar progreso, dirá exactamente lo que nunca tuve que decir. Yo construí el sistema. Ustedes rompieron el contrato y ahora son dueños de las consecuencias. El nuevo despacho no era grandioso. 3 habitaciones sobre una cafetería en DuPont Circle, sin escáneres biométricos, sin un atrio de cristal que resonara con innovación teatral. Solo suelos de madera pulida, una máquina de expreso parpadeante abajo y una única placa en la puerta que decía Dra. Merrill Colden. Asesoría técnica y consultoría de integridad de sistemas. Abrí la puerta exactamente hasta las 8 a.m. del lunes siguiente y entré. Las paredes olían ligeramente a pintura y a granos tostados. Inspiré profunda y lentamente del tipo de respiración que se toma cuando nadie es dueño de tu tiempo. A las 9:20 el equipo del Departamento de Energía había llegado 2 ingenieros de sistemas, un enlace de cumplimiento y un coordinador con 3 títulos recientes, y la mirada de alguien todavía sorprendido de que confiaran en él. Trajeron planos portátiles y preguntas. No me llamaron consultora delegado, no pidieron la aprobación de Jasper. Simplemente dijeron, Merrill, ¿por dónde quieres que empecemos? Por primera vez en años no era un símbolo, no era un trampolín, no era un nombre que susurraran en documentos de planificación de RR. HH era la razón por la que la sala funcionaba. Pasamos la mañana reconstruyendo el cronograma de despliegue desde cero, no porque el antiguo fallara, sino porque las personas que lo escribieron nunca entendieron la infraestructura sobre la que se sostenían. Para el almuerzo habíamos identificado 2 descuidos críticos que el equipo original había pasado por alto por completo. A las 13 Khosrow, el enlace del DOE, me miró al otro lado de la mesa y dijo, es más limpio sin ellos involucrados.
No sonreí. Simplemente asentí. Afuera, el mundo seguía desmoronándose para Stratum Analytics. La prensa ahora tenía un nuevo nombre para mí, la última arquitecta. Nunca me citaron directamente. No era necesario. Los artículos llevaban titulares como «Ella lo construyó». La dejaron fuera. Se lo llevó con ella. Sin licencia, no hay lanzamiento como una firma detuvo un imperio de $740 millones. No solo una nota a pie de página, la mujer que poseía los cimientos. Citaban fuentes internas anónimas, pero reconocí las voces detrás de ellas. Jasper ya no estaba activo en las operaciones diarias. La Junta había entrado en una evaluación de liderazgo de emergencia. La confianza de los inversores estaba en reajuste correctivo. Y en algún lugar, en un armario polvoriento, esa impresión enmarcada que me dieron la etiquetada como el marco de Jasper Dorian ahora reposaba silenciosamente en una pila de cosas que nadie quería explicar. No me regodé. No devolví ninguna llamada. No escribí un libro revelador, ni participé en un panel, ni tuiteé una sola palabra. Simplemente seguí trabajando. Porque al final no necesitaba aplausos, no necesitaba su corrección, ni siquiera necesitaba el crédito, solo la claridad. Que la verdad no se desvanece solo porque la gente deje de decirla. Espera. Y luego un día, cuando finalmente se le permite volver a entrar en la sala, habla. Ese jueves después de nuestra primera reunión informativa en las instalaciones del DOE, un alto funcionario me llevó a un lado. Sin fanfarria, sin foto de apretón de manos. Simplemente dijo, no solo elegimos su diseño, elegimos su nombre. Algo dentro de mí se aquietó. No como el miedo, como la paz. Durante 22 años construí sistemas, estructuras, estabilidad. Pero la cosa más duradera que jamás construí fue la parte que más intentaron borrar. Yo. Y ahora no podían hacer funcionar el sistema sin el arquitecto. No solo borraron su nombre, subestimaron lo que significaba construir algo que solo ella podía entender de verdad. Meryl Colden no levantó la voz. No suplicó por el crédito. No persiguió la validación. Simplemente esperó hasta que el silencio expuso la verdad. Esta no es solo una historia sobre traición en una sala de juntas. Trata sobre cada persona que alguna vez se ha entregado a algo solo para ver a otro llevarse los laureles. Trata sobre el poder silencioso de conocer tu valía incluso cuando nadie más te aplaude. A Meryl no la apartaron porque fracasó. La apartaron porque tuvo éxito en silencio y algunas personas solo se sienten cómodas cuando el poder tiene un rostro más ruidoso. Pero al final no fue la persona más ruidosa la que importó. Fue la que tenía las llaves de todo y nunca soltó los recibos. Así que si alguna vez te han pasado por alto, subestimado o borrado, silenciosamente recuerda el legado no está hecho de aplausos. Está hecho de pruebas. Está hecho de integridad. Y a veces está hecho de un solo nombre en la esquina inferior del plano. Porque la gente que construye el sistema no necesita el foco. Son los cimientos. Si historias como esta te conmueven, si alguna vez has sido el silencioso que cargó con más de lo que se le reconoció, suscríbete a este canal. Contamos historias reales que te recuerdan tu silencio no es debilidad, es estrategia. Y tu historia no ha terminado, ni de lejos.